Hola niños, ¿cómo están? Señor les bendiga. Hola tía, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Dios. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Ahí, gozoso de poder celebrar un año más de independencia nacional. Amén. Sí, es ¿Mm? verdad. Y gozoso por vivir en el país que estamos, en el cual podemos predicar sin ningún problema, sin ninguna dificultad, y poder alabar al Señor, como recién lo dije, sin problema. Amén. Sí, Un es una gran privilegio. bendición, sí, Sí, privilegio de poder hacerlo y no estar escondido ni nada. Gracias a Dios por eso. amén. Eh, bueno, aparte de ser el cumpleaños de la patria, también en septiembre se celebra el mes de la Biblia. Sí, Y en el cual hemos estado viendo grandes hombres, ¿cierto?, que han marcado un hito importante a través de la palabra, como la semana pasada nos enseñaba la tía Vale sobre Felipe y el y el etíope, etíope, ¿cierto? sí. Ahora vamos a aprender de un hombre muy importante, que marcó un precedente muy fuerte en el pueblo Pueblo de de Israel, Israel. sí. Vamos a hablar de Edras. ¿Ah? Pero Ya. antes de eso vamos a orar. Amén. ¿Quiere orar, tía? Amén. Ya, amén. Señor, te damos gracias por el día que usted nos da, Señor. Gracias porque usted, Señor bendito, nos ha entregado este hermoso día. Quisiera pedirte, Señor, que los niños estén dispuestos para escuchar esta enseñanza y a nosotros enseñarnos también, Señor, a poder entregar esta palabra en forma plena para que lo podamos entender tanto nosotros como tíos para los niños. Señor, todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía recién, Edras es un hombre muy, muy importante en la palabra de Dios. Edras era un, bueno, Edras era un sacerdote, principalmente. Era un hombre que era descendiente del linaje de Aarón. ¿Tú sabes quién fue Aarón, o no? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, Aarón era hermano de de Moisés, Moisés. ¿cierto? Sí. Aparte, Edras de ser pariente de Aarón, era hermano de Jeremías, profeta Jeremías. Es decir, era un linaje muy fuerte del cual pertenecía a él. Pero él estaba en una situación muy especial. Él él era un erudito, era un maestro, pero estaban en cautiverio, Ujú. bajo cierto el imperio persa, Sí, el cual en ese tiempo era el rey Aljerjes. a ver, permiso. Adelante. Lo que pasa es que el rey Aljerjes era un rey que se vio en Edras algo muy, muy bueno, que vio en él convicción, vio en él una persona fuerte en las cosas, como convicción en las cosas de Dios. Pero un día Edras le dijo al rey Arjerjes que quería ir a Jerusalén al templo, ¿cierto? Amén. ¿Y qué piensas tú que le dijo Arjerjes? Si tú eres un sirviente mío, yo soy el rey. ¿Qué piensas tú que le dijo? Depende. Depende. Si era un buen siervo y él lo estimaba, Ujú, podía haber confiado en él, pero si era un siervo que no era lo que él quería que hiciera o no hacía bien su papel, digamos, como ujú. siervo, me imagino que no. Edras era un hombre consecuente, Ya. consecuente con la palabra, consecuente con lo que él hacía, era íntegro. Vamos a ir a Nehemías nuevamente, pero capítulo 10, versículo 39. Y ahí vamos a ver qué... Pero no hemos leído, Ah, no, no lo hemos leído, ya. no. 7:73, démosle. Sí, Nehemías 7:73, chiquillos, para que Ya. lo busquen. Dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Sí, Ahora vamos a ir al capítulo 10, ¿cierto? ¿sí? Versículo 39. 39. Ahí la tía lo vale. Amén. Vamos a esperar que Se cargue para se poder. cargue. Tenemos BTR, así que Ustedes ya saben, chiquillos, nuestro problema que tenemos con nuestro, ¿cierto? Nehemías dije, Nehemías, para que lo busquen los chiquillos, capítulo 10, 10, versículo 39. Nehemías 10:39. Ahí está. Ya, dice. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví las ofrendas del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del
santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores y los abandonaremos la Y no casa abandonaremos, y no abandonaremos, perdón, ¿podría terminar, hijo? Disculpe. y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Es decir, Nehemías, disculpa, sí, Esdras, como cuenta Nehemías acá, su único objetivo, su único plan que Dios tenía con él era que él era el encargado de establecer el culto en el templo. Qué importante labor, porque imagínense, establecer algo que ya se había perdido en el tiempo, que los hombres no tenían, no sabían, porque el pueblo que en ese tiempo, el pueblo de Israel, que acompañó, porque Arjerje le dio la autorización, como porque el hombre íntegro le dijo, ya, anda, todo lo que cueste el viaje, te doy permisos de carretera para poder ellos pasar, mineros, de todo índole de costo, él los cubrió. Le dijo, anda. O Y sea, aún, espérate, aún más allá, le dio la autoridad de elegir jueces, los sacerdotes y todas las personas eran autorizadas por Arjerjes para que Esdras los eligiera como que fuera él, como que fuera el mismo el rey. mismo rey. Imagínate, y él era un sirviente. Pero qué nivel de confianza le tenía a Esdras, porque Dios había puesto en los ojos de Arjerjes Gracias. gracias sobre Esdras. Ujú. Y el viaje no era un viaje de, vamos de aquí a La Serena y volvemos, no, era un viaje de 1500 kilómetros. Es decir, como en ese tiempo como 4 meses de viaje. Imagínate, 4 meses más el periodo que iba a estar, más el volver. Claro. Así que era tremendo la empresa que Dios había puesto en los hombros de Esdras. Claro. Como te decía, Esdras fue el encargado de establecer el culto del templo. Qué importante porque Dios quería que su pueblo se volviera a él. Amén. Porque cuando llegaron allá se dieron cuenta, cuando Esdras leyó la palabra, la leyó, dice por casi 6 horas, dice que el pueblo empezó a despertar. Porque eso pasa cuando leemos la palabra de Dios. Nuestra mente, nuestro espíritu empieza a despertar y nos damos cuenta que lo que pensamos que era bueno, No es no era bueno. bueno. Y lo que pensamos que era malo, quizás no era tan malo. Y así. ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra es lo que es. No es lo que nosotros pensamos, lo que yo creo que es. No. Dios dice, el que robaba ya no robe más, Amén. trabaje. Amén. Porque todo obrero es digno de su salario. Es simple. Dios no se complica mayormente. Claro, ni muy gris, ni por si acaso, hazlo Él así, no. Y como dice usted, como dices tú, en el sentido de que Él deja las cosas establecidas y son simples, no hay como para que uno se pueda confundir. Y eso es bueno, chiquillo, es bueno que podamos nosotros buscar y leer, porque Dios en muchas cosas fue muy simple, por eso habló en parábolas para que la gente lo entendiera en ese tiempo. Entonces, no hay como dudas en la palabra de Dios. Y qué importante lo que dices tú, cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él, por el legado que dejó Esdras, dice que no había judío que fuese idólatra. Porque ¿qué pasaba cuando el samaritano venía y había un judío que no... El samaritano era el que se juntaba con alguien que no era del pueblo de Israel, Sí, y eran los odiados por los judíos. Pero en el tiempo de Esdras no. claro. O Porque, sea, en otras palabras, era que los judíos en ese momento entendieron ya que ellos pecaban si estaban haciendo... con un yugo desigual. Claro, claro. ¿Entiendes? ¿Y qué pasa? Que Lo hacían, pero ya pero tenían ya lo hacían con conocimiento. conocimiento, Es lo que nos claro, pasa a nosotros. Hoy yo a veces yo hago algo y sé que es pecado y lo hago, y yo sé que va a tener una consecuencia. claro. Que Dios. En cambio, ese tiempo lo hacían. Igual tenían consecuencias, pero no sabían por qué lo estaban. ¿Por qué me está pasando esto? Y si leían la palabra y dicen, me pasa porque estoy desobedeciendo. Claro. En cambio, el legado tremendo que dejó Esdras desde 450 años antes de Cristo a cuando Cristo vino a la tierra, era que en ese tiempo, cuando Jesucristo vino a la tierra, no había un judío que no tuviera conocimiento de qué es lo que era idolatría, de lo que es lo que le agradaba a Dios y lo que no le agradaba a Dios. Exacto, entiendo, perfecto. ¿Entiendes? Es importante entender que
cuando Edras se le encomendó, Dios le encomendó esta empresa tremenda de establecer el culto, de decir, tú eres el portero, tú eres el que ministra, tú eres el que... ordenar en el templo, cada uno tenía su función, fue una cosa que marcó hasta el día de hoy, porque los judíos hasta el día de hoy esperan a Jesucristo. Ellos no creen que Jesucristo vino a la tierra, y todavía esperan el Mesías, pero y aún ellos viven bajo la ley, bajo esta ley que, cierto, Esdras enseñó hace, 2450 años atrás. ¿Entiendes? Pero gracias a Dios que por intermedio de esta palabra, nosotros también entendimos que Jesucristo ya vino ya, el Mesías ya está, que llegó la luz al mundo y el pueblo de Dios tiene un trato especial con Dios. Pero gracias a Dios porque el pueblo de Dios, como dice, a los suyos vino y los suyos no le creyeron, como dice Juan, tenemos nosotros, por gracia fuimos salvos, no por obras, ¿cierto? Como el pueblo de Dios pensaba, sino que gracias a Dios y como por hombres como estos, como Edras, consecuentes, que no dudaron en la tarea que Dios le dio, estamos nosotros acá, gracias a Dios. Como dice el tío Claudio, entendiendo la palabra de Dios, disculpe. Claro, no, sí está bien. Como decía usted, como estamos en el mes de la Biblia, estamos como destacando personajes que de verdad han hecho cosas importantes en la Biblia. Muy importante, sí. Como recién decíamos, la tía, antes, la clase anterior fue Felipe y el etíope, y así, varios que hemos estado hablando, para que veamos que ellos marcaron las vidas de las personas. Sí, muy cierto. Qué tremendo es entender que Dios, en su gran amor, murió por todos nosotros. Sí. Murió por, no mirando ni pensando que yo fuera etíope, que fuera chileno, que fuera, no sé, de ninguna nación, sino que Él miró el corazón, siempre digo, Él miró el corazón del hombre. Amén. Y eso es lo que queremos enseñarle en esta mañana, que Dios, a través de su palabra, nos enseña que Él no hace acepción de personas. Y que un día Él murió por nosotros, y que si nosotros hacemos las cosas conforme a su voluntad, vamos a ser bendecidos. Amén. No se olviden, chiquillos, como hubo un Edras, también ustedes son Edras en muchos aspectos. Hay muchos jóvenes, hay muchos niños, hay muchas personas que ustedes tienen acceso por las redes sociales, que son sus amigos, y pueden ustedes hablar, muchos a lo mejor niños de la iglesia que están sin ánimo, ustedes les pueden incentivar y darle ánimo para que la vida es distinta cuando tenemos al Señor. Claro. Nos hace más llevadero. Exacto. Y como dice la tía, ustedes son Edras para sus amigos, porque claro, ustedes tienen el Espíritu Santo en su corazón, tienen la luz de la palabra, ¿cierto? Y ustedes son más sabios que ellos, porque ellos no tienen nada la palabra de Dios ni a Cristo en su corazón. Pero su trabajo y nuestro trabajo es que muchos vengan a los pies de Dios. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, y espero que esta lección, esta clase le haya servido como nos ha servido a nosotros, de poder, quizás, si estábamos como el pueblo de Israel, dudando, seamos como Edras, firmes y conscientes de que todo lo que hagamos bajo la palabra de Dios y en la palabra de Dios va a ser para bien. Amén. Que el Señor les bendiga, y les queremos mucho, y muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga mucho, chiquillos. Nos vemos el otro sábado. Con la ayuda del Señor. Chao, niños. Bendiciones.